Buenas tardes, chicos, chicas, buenas tardes. Me acabo de encontrar un marrón muy guapo y muy divertido y es modelar esto. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Castilla, conozco a David hace... Soy muy mayor. Es el resumen de todo esto. David Cuevas. Os voy a contar antes de entrar en el libro. David Cuevas es una persona que a mí personalmente me sorprendió mucho, porque yo hacía un programa de radio que se llama Danzad Benditos, y en ese programa, pues el guión del programa o la escaleta del programa no existe. La escaleta un poco, sabemos más o menos la hora a la que va cada cosa y tal. Y entonces cuando yo conozco a David, y sé que es un crack en el mundo del misterio y todo esto, pues le propongo que entre conmigo unos minutos para contarme cosas de mucho miedo, ¿no? Y la verdad es que sí que me da mucho miedo, pero a lo que voy. El primer día que entró conmigo, joder, yo alucinaba, ¿no? Porque era un tío que se preparaba absolutamente todo, los cortes tal, no sé qué, no sé cuánto, y decía, este hombre que hace aquí conmigo, por favor, si yo soy un desastre y la radio que hacemos nosotros es un desastre. Bueno, pues esa fue mi primera toma de contacto con David Cuevas, donde empezó también mi admiración personal por él, sobre todo a la hora de querer mostrar al mundo todo lo que él sabía, que era mucho, y que la mayoría de los mortales pues desconocíamos, ¿no? Que era el tema del misterio. Yo desconocía que David era un enamorado de la música de baile, lo desconocía, hasta que claro, empezó a darme datos y decía, este tío es un crack. O sea, si sabe muchísimo más de lo que sabemos nosotros, que estamos delante del micrófono, me está poniendo datos y me está enseñando o me está contando anécdotas de ciertos artistas o ciertos locutores o ciertos grupos que yo desconocía, ¿no? Y ahí empezó también pues esa andadura pues por los diferentes programas de música de baile que había por ahí, empezó a colaborar, creo, bueno, un montón de cosas, ¿no? Cuando a mí me llama porque dice que va a escribir un libro, a mí no me extrañó que iba a escribir un libro relacionado con la música de baile y más concretamente con Toni Peret. Toni Peret es la gran voz de la música de baile de los 90, sobre todo de los 90, y sigue siendo la gran voz. Actualmente está en XFM y sigue haciendo sus cositas. Ya es menos bacala. Ahora está más con el rollo de los 80 y tal, y no sé qué, pero bueno, pero sigue siendo Toni Peret y sigue siendo una institución para todos los que nos hemos movido en la música de baile de los 90, ¿no? Vamos a hacer una presentación, lo va a hacer David y sus invitados, o su invitado, una presentación de un proyecto que creo que es muy bonito y que va a vender mucho en cuanto a la promoción se ponga en marcha. Es verdad que queríamos haber estado en un sitio bastante más amplio y más grande, queríamos haber contado con bastantes más personas, pero bueno, las circunstancias son las que son y nos apañamos. Ya haremos hueco. Ya haremos hueco poco a poco y tal. Bueno, también nos acompaña, aparte de David Cuevas, que ahora os contará mucho más de la historia de este libro, en el que vais a encontrar la parte bonita y la parte fea de nuestra profesión, parte de mi profesión, porque yo desconozco mucho de lo que hay ahí, que es la parte de la producción musical, de la parte de del negocio como tal, del dinero. Cuando aparece el dinero, pues ya sabéis que todos nos volvemos un poco locos, incluidos también los jockeys, los productores, los dueños de las compañías, los dueños de las radios, o sea, etc, ¿no? Nos acompaña también pues un monstruo ahí a su derecha, que es señor Javier Lucía. Si hablamos del Max Mix o hablamos de los megamixes por excelencia que todos teníamos y que escuchábamos y que cogíamos la cinta e intentábamos hacer eso que hacían ellos, ¿no? Que era cortar, pegar, tal, y usar unos destrozos de narices, hasta que decidimos dejarles a ellos y que nos lo hubieran ya hecho y que sonaban tan bien, ¿no? Y que hacían de una simple tos
un ritmo, ¿no? Sí. Por ejemplo, es lo que se llama un mix. Bueno, Repite que los ampleo. Esta gente que son magos realmente de los sonidos y magos y son tan creativos que yo no sé cómo se quedaron solamente, entre comillas, lo de solamente en la música de baile, porque podrían haber sido perfectamente creadores, productores, auténticos paritorios de ideas para grandes compañías, para grandes empresas y para grandes gobiernos. O sea, lo digo totalmente en serio, porque tanta creatividad desbordaba en la época, desbordaba. O sea, yo no me imaginaba, yo nunca he llegado a imaginarme por qué una tos. Joder, bueno, tú se estaba bailando, ¿no? Estabas en la pista de baile o estabas pinchando la canción en la radio, ¿no? Y decía, joder, ¿cómo mola? Estaba la tos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, pues también está Javier, que va a tomar la palabra ahora mismo, y vamos a dejar al final al menos importante, que es David Cuevas, pues para que luego ya nos cuente, bueno, pues un poco la historia del libro y dónde podemos encontrar el libro, que, por cierto, a partir de hoy está a la venta, porque si yo digo, ¿qué libro más estupendo? Estoy mintiendo, porque no lo he leído. Pero no por nada, es que no estaba. No, yo hace una semana que llevo buscando el libro y no estaba. Había unos ejemplares que estaban reservados para la FNAC de Begoña. A la FNAC le damos las gracias, evidentemente, porque nos haya cedido este espacio y porque nos deje presentar el libro de David. Pero a partir de esta noche mismo, pues empezaré aquí a devorarlo y a enterarme de mogollón de historias buenas y no tan buenas de Toni Peret y de todo su entorno, en el que nos incluimos pues los tres que estamos aquí y muchos de los que estáis aquí, porque aquí hay gente de radio, está Patrick, está Susana, no sé, ahí había otro compañero también por ahí que me había comentado David, Carlos, o sea, quiero decir que el mundo de la radio y el mundo de la música, pues al final se enganchan, se unen, efectivamente. Y ya me voy a callar porque me enrollo muchísimo y dejo a Javier que nos cuente un poquito su... Pues qué tal a todos, bienvenidos, gracias por estar aquí. Y yo es al contrario que tú. Yo conocí a David en una fiesta noventeros, precisamente, que fui a ver a Toni, José María y Quique. Y yo le conocía, yo sabía de él musicalmente hablando, pero yo desconocía pues no lo del misterio, que se dedicaba a escribir libros sobre misterio, a hacer programas de radio sobre misterio. Y yo aluciné, porque yo soy un gran fan de todo ese... Que te lo cuente de día. Sí. Todo lo que quieras, pero de día. Sí, pues he tenido yo alguna experiencia también que ya le he contado, extrasensorial, y bueno, yo le conocía por la música, no por el tema del misterio. Pero hablando de Toni Peret, que es de quien habla David Cuevas en el libro, pues yo conocí a Toni bastante antes, algún año antes de que yo hiciera los Max Mix, de ganar el concurso de Max Music y de empezar a hacer la saga Max Mix. Le conocí porque él era locutor de radio en Radio Minuto y hacía turno de noche, creo que empezaba a las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, y yo hacía un programita de radio también, una radio pequeñita de Barcelona, y era un programa pues, también de música dance, de música discoteca. Y yo me iba por las noches, varias noches, y estaba con él él hacía el programa de radio, y cuando acababa a las 6 de la mañana nos íbamos a tomar un café por ahí y venía a mi casa. Yo tenía un equipo ahí de 2 platos y una mesa de mezclas, pero era un compacto que no tenía ni pitch los platos para mezclar, tenías que poner discos que fueran muy similares a nivel de BPMs para mezclarlos, y hacíamos ahí nuestros pinitos en casa y nos divertíamos poniendo música. Y a todas estas pues ya salió el concurso de Mass Music, que nos presentamos Mike y yo, que lo ganamos, y yo seguía con mi amistad con Toni Peret. Cuando Mike y yo decidimos no grabar el Max Mix 3 porque tenemos problemas con la pasta, con las liquidaciones del Max Mix 1 y Max Mix 2 que no nos pagaron, nos liquidaron muy poco del Max Mix 1 y el Max Mix 2 directamente no nos pagaron nada. Nos dijeron grabad el 3 y os pagamos el 2, y me pareció que eran unas tácticas muy mafiosas las que utilizaba Miguel Legá, que era uno de los dueños de Max Music, y bueno, pues el otro socio, Ricardo Campoy, con el que tengo una buena amistad, miraba para otra parte en ese momento, ¿no? Que es lo que él mismo ha reconocido, ¿no? Y bueno, decidimos no grabar el Max Mix 3, y un día Toni me llama, me dice, oye Harry, quiero verte y tal, y fui a la radio a verle, y me comenta que le habían ofrecido el hacer el Max Mix 3, y que tal como lo veía yo. Y yo le dije que sí, que
porque tenía que coger esa oportunidad, que no iba a haber un euro en una peseta en aquel tiempo, no vas a ver un duro de esto, pero profesionalmente es muy importante para ti que lo cojas. Y entonces Tony es tan buen tío que tuvo la decencia de, sabiendo que Mike y yo habíamos renunciado a hacer el 3, llamarme y de alguna manera pedirme permiso, que no tenía por qué hacerlo, para grabar ese disco él, ¿no? Evidentemente yo le dije, sin ningún problema, hazlo, y así es como Toni Peret, y en ese caso José María Castells, porque además Max lo que hizo fue seleccionar a Toni por un lado, que era alguien muy conocido ya en el mundo de la radio, y a José María Castells, que había sido alumno de Mike Platinas, que sabía cortar la cinta también perfectamente, y los juntó a los dos para formar otro dúo de disc jockeys que hicieran competencia o diera una continuidad a lo que habíamos hecho Mike y yo. Entonces, bueno, pues ellos grabaron a partir del 3 todos los Mars que siguieron, hasta que, bueno, ya vino la hecatombe de Mars Music, todo el problema que hubo, que me imagino que en el libro está bien explicado y tal. Pero esto quiere decir que Tony no solo es un gran profesional, un gran locutor de radio, la voz, como tú has dicho, la voz de los 90 sin duda, evidentemente en los 80 Fernandisco estaba ahí, ¿no? Y tal, pero Tony es una de las voces claves en el dance en España, y aparte de eso es un gran tipo, es un tío genial, es un amigo, eso es lo que yo puedo decir, es un amigo con letras mayúsculas. O sea, a mí Tony nunca me ha defraudado como persona, porque nunca se le ha subido a la cabeza el éxito, ha tenido mucho éxito, como todos, o sea, a todos nos ha pasado, hemos estado arriba, hemos bajado, vamos, y él siempre ha sido Toni Peret, el mismo, no ha cambiado nunca, siempre ha sido una bellísima persona, y yo le tengo por un buen amigo. Y dicho esto, os aconsejo que leáis el libro, que como ha dicho, yo voy a leérmelo también porque no lo he podido leer todavía. Evidentemente no solo mi capítulo, veo que vamos a tener que pasar varias noches de lectura porque David... Es que se pone. Cuando te pones. Espero que lo leáis también y que en redes sociales vayáis comentando qué os parece, y doy paso a David para que cuente la intrahistoria de cómo forjaste y escribiste el libro. No nos has tenido que dar codazo del todo. Muy bien, me habéis sorprendido. Se nota que habéis hecho mucha radiofórmula y que los tiempos son los que son. Sí, claro. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Gracias, obviamente, a Miguel Ángel y a Javier. Hay que disculpar a Arturo San Román, jefe de contenidos de Onda Cero de los años 90, pero me ha escrito hace poco, me ha dicho que ha surgido algo ineludible y que no ha podido venir finalmente, que lo sentía mucho. Y a mí me hace mucha ilusión estar aquí con estos dos, tengo que contarlo. Porque, claro, es que lo que no habéis dicho es que curiosamente los tres hemos sido, bueno, y en parte somos medio vecinos. Sí, es verdad. Es muy curioso, claro, cuando Toni Peret, que en principio iba a venir aquí, bueno, lo intentó gestionar, finalmente el hombre ha hecho lo que ha podido, ha venido a Madrid, pero tiene Play Kiss de 5 a 8 en directo. Es que los de la radio sí, son la leche. Y claro, hace Play Kiss desde la Ciudad de la Imagen, y está muy lejos de aquí, y me dijo, mira, me es imposible ir a la presentación del libro, pero si quieres montamos una fiesta posterior en la que yo sí podré ir a partir de las 9 y tal. Entonces, claro, dije, vale, pues solamente el peligro, ¿qué hago? Pues estilo de amiguetes, estilo de vecinos, o sea, claro, ¿no? Básicamente. Pero claro, pero ¿qué vecinos? Nos falta Spiderman. ¿Qué vecinos, no? Y es muy gracioso porque decía Miguel Ángel que él me pidió participar en Tarzán Benditos hablando de misterio. Lo que me ha contado es que le puso una condición. Y dije, vale, de acuerdo, venga, yo hablo de misterio con la condición de que otro de los días me dejes hacer una sección de humor. ¿Te acuerdas? Sí, verdad. Y tú decías, ¿y eso por qué? Digo, porque tengo otras facetas. ¿Eso no lo conocía? Sí. Imita. Entonces, que la lía parda, ¿eh? Entonces, sí. Los martes hacíamos la sección de misterio y los jueves hacíamos la humorística / musical, ¿no? Aunque pero todo el programa tenía esa estética musical. Danza Benditos, programa mítico de Onda 10, lo que era Onda Cero Música en un principio. Y que era Onda Cero Música, ¿no, Patrick? Sí, pero Onda Cero Música estuvo como un año o dos, muy poquito tiempo, ¿no? El nombre... Es que Onda Cero Música cambió Onda 10 en el año 95. Claro. Y claro, yo me acuerdo que yo escuchaba It's Your Time, que era Onda 10, de lunes a viernes, y los sábados por la mañana pues escuchaba Tazas Benditos con el relleno.
Parece que no quiero hacer nadie, vamos a meter a todos. Y claro, y Javier me lo encuentro efectivamente en una fiesta de noventeros y él me dice, oye, pues y propuse hacer un programa en su cadena y decir que me gusta de misterio. Haz un programa de misterio. Y yo, otra vez. Digo, pues mira, te voy a hacer un programa de series. E hicimos Somos Series durante una temporada en el radio. Sí, sí. El programa más profesional que tenía en la emisora. Porque, como has dicho, David es un tío que se lo prepara. Joder, hasta las comas. No, además, pero estuvo bien porque ahí me puse a formar en lo que es ya radio en directo, pura y dura. Nos traíamos invitados presenciales, de repente nos fallaban, teníamos que improvisar una hora en directo, búscate la vida, ¿no? Ahí, tírate a la piscina sin agua. Brutal. Lo cual está muy bien porque me puse a prueba, me había burguesado haciendo demasiadas grabaciones y había perdido un poco el eje de la radio en directo, que es droga pura. Y me vino muy bien para digamos, bueno, pues poner desoxidarte. Mis nervios y desoxidarme en ese respecto, ¿no? Y bueno, tema libro, pues a ver, es muy largo, se cuentan muchas cosas, se podrían contar más, se podrían contar muchas más, porque estamos contando la historia de la música de baile desde los años 80, desde primeros de los 80 hasta, bueno, nuestros días. Los últimos 20 años reconozco que se pasan un poquito por encima, pero también se habla bastante del comienzo del siglo XXI, se habla, por favor no abuchéis a algunos que estáis aquí, Verás. se habla un poquito del auge, de la, digamos, de la llegada del reggaetón a España. Lo sabía. Pero que es, no, pero de verdad, yo tenía prejuicios con la historia, pero es fascinante e impresionante la que se monta con ese tema, ¿no? ¿Alguna os gusta el reggaetón? Ah, sí, ¿te gusta? No, en según qué contexto. Bueno, En según qué contexto. No, me parece bien. eso no se dice delante de El capítulo 20 va de reggaetón. Ah, bueno. Quiero que se el 20. Voy a ojearlo, no No sabe se nadie. dice. Capítulo de 21 de reggaetón. Así que, y bueno, pues el caso es que nos centramos principalmente, el 80% del libro es, principalmente 90s. 90s es el eje casi que principal, ¿no? Entonces, hablé con Tony de la posibilidad de hacer una biografía con él. Él me tiró la caña en un It's Your Time en directo en 2012-2013. Yo, claro, estaba metido en otras historias y no me atrevía a decir nada. Y luego Apple Hit, que es la editorial que saca adelante el proyecto, me lo propone. Y yo, bueno, pues recuerdo viejas tiradas de caña radiofónicas. Y dije, oye, pues ¿por qué no? Vamos a intentarlo, ¿no? Hablé con Tony y me pareció muy bien. Y salió adelante esta biografía que es anómala. Esto algunos de los que me conocéis seguro que nos extraña. De hecho yo pensaba, no va a venir ni Perry a esta presentación porque casi todo Dios me conoce por libros de misterio y dice que pinta esta haciendo un programa de un libro ahora de música, algunos dirán chunda, ¿no? Con la cosa de que les vas a pegar un susto. Sí. Entonces, bueno, pues el caso es que le planteé a Tony algo que quería que pueda ser interesante. Tony, molaría mucho que tú contaras tu historia de principio a fin, los inicios de los Max Mix, bueno, mejorando lo presente, toda la historia noventera, discográfica, las fiestas, las entradas y salidas, el Dream Team, cómo se hacen los megamixes, las historias, qué es Era R, cómo empresarialmente saca adelante junto a otros compañeros Vale Music después de una movida súper complicada con extorsiones, con secuestros, intentos de asesinato, o sea, todo muy guay por un lado, pero muy turbio por otro. Digo, estaría muy bien contar tu historia, pero ¿qué te parece si hacemos algo que no se suele hacer nunca en las biografías y le preguntamos a aquellas personas que tú citas durante toda tu historia para que cuenten su propia versión de los hechos y de parte la expandan, ¿no? Porque Tony puede contar, tuve tal anécdota con Javier Usía y tal otra con Miguel Ángel Castilla, pero ellos no solamente pueden confirmarla y dar su versión, sino contar sus propias historias en formato resumido, ¿no? Y me parece una buena idea, lo cual hay que aplaudir la valentía de Tony, porque que tú digas A y que de repente alguien esa misma historia la cuente como B. Oye, incluso hay dos preguntas recurrentes en todas las entrevistas: ¿qué es lo que más te gusta de Tony Pérez y qué es lo que menos te gusta, ¿no? Y él decía, cuando asistió conmigo, oye, por favor, no te cortes, dilo y tal, ¿no? Entonces, yo quedé con Tony, digamos, muy claro que no íbamos a hacer una biografía de posturero, nos negábamos. Ya he leído algunas al respecto. Yo te dije algo de lo que no me gusta de Tony. Pues sí. Yo creo que no, ¿eh? No pongas a poner a mi memoria. A mí la voz me parece muy femenina. Y así es como surge la posibilidad de dividir este libro como si fuera un cassette, un vinilo, cara A y cara B, ¿no? La cara A es la historia de Tony, contada en primera persona por él, en la que no se ahorra ningún detalle, que eso también hay que aplaudírselo, muy sincero,
de la parte más chula y de la parte más complicada, más oscura, en la que él mismo pues no, digamos, no está orgulloso de ciertos hechos que sucedieron de X manera, que no dependían de él, obviamente. Pero también cuenta con otras 40 entrevistas, tanto de su parte más personal como profesional, para que veáis la valentía de Tony. En lo personal, se entrevista su primera novia adolescente, su primera mujer, madre de sus hijos, su amante y luego su actual mujer. Y cada una de ellas cuenta su propia historia. Esto tiene tela, ¿eh? O sea, esto tiene tela, o sea, claro. Hablan sus hijos, hablan sus hermanos. Te juro que no vas a escribir un libro mío nunca. Sabiendo eso ya, olvídate. Después de lo que suelo con esto, te lo agradezco. Eso sí que da miedo, ¿eh? Eso da miedo. Eso da mucho miedo. Pero lo más interesante para mí, que era bueno, la parte personal, Tony da cuenta, hay que contrastarla y tal, pero la parte más profesional en la que se recorre todo eso, pues se habla de los megamixes, ¿no? Él habla de cómo empieza a hacer megamixes, pero había que saber dónde empieza todo. Entonces se entrevista a Raúl Orellana, que fue el primer megamixer, se entrevista a Javier Usía y Mike Platinas, que fueron los siguientes, y luego a otros tantos. Trintín, José María Castells, Toni Peret, sus compañeros de radio, pues se entrevista a Fernandisco, se entrevista a Miguel Ángel Castilla, se entrevista, bueno, pues a varias personas con las que he ido coincidiendo, ¿no? Todo el equipo de It's Your Time, que a mí esto me encantó porque yo era un fanático de ese programa radiofónico, están por aquí mis padres y lo pueden dar fe, aparte de que me cargué alguna que otra mini cadena, papá fui yo, lo siento, imitando lo que intentaban hacer estos señores, así que echan la culpa a él. Y bueno, la verdad es que me lo he pasado muy bien, sobre todo en lo que respecta al proceso de documentación. Y cuando documentación no me refiero a mirar libros o a mirar, no hay nada publicado en España de la historia de la música dance comercial, no hay nada, cosa que me sorprende porque hay biografías de DJs más puristas, más underground, ¿no? Más minimalistas, pero de esto parece como que no se habla. Guays esto de los Max Mino, joder, y es una historia apasionante, o sea, no había nada publicado al respecto y he dicho, esto hay que contarlo y contarlo con el mayor número de perspectivas posibles, que es lo que yo creo que era interesante, no solamente a nivel periodístico, sino, y aquí tengo que confesar algo, para mi principal público objetivo, que es el lector, el fan, el que compraba los discos, el que se dejaba su paga siendo adolescente, el que iba a las fiestas, el que desconoce toda esa parte festiva, de fiestas divertidas que no se suelen contar, y tampoco toda la parte más compleja, más turbia, más mafiosa de todo, digamos, de todo ese entramado de lo que ellos eran consumidores, o bien como un programa de radio, como un disco de mezclas, o como simplemente como usuario de una fiesta, ¿no? Y es lo que yo quise hacer una biografía muy sincera contando todas las partes. Y bueno, pues hay cosas que son muy divertidas y muy chulas, y hay otras que son pues más polémicas y que, bueno, estoy convencido de que van a gustar más a unos que a otros. Pero yo pedí a los entrevistados que se vaciaran a ese respecto, podéis dar fe, ser totalmente sinceros, contarlo todo. Me gustó mucho lo que me contó Miguel Ángel Castilla, pero yo tengo que reconocer que en lo que respecta a los megamixes, que soy un gran fan, me alucinó lo que cuenta Javier Usía, porque cuenta cosas que yo no conocía, de todo ese entramado, de lo que pasó con el Max Mix, que nunca he considerado como, o sea, el mejor megamix de la historia. Por todos y cada uno de los megamixers más conocidos, inicialmente Toni Peret, consideran que el mejor disco de mezclas es el Max Mix que nunca, hecho por Mike Platinas y este señor de aquí, ¿no? Entonces, yo quería contar todo eso. Y quería que fuera, bueno, pues mucha información. Tony me decía, es que puede quedar algo un poco denso quizá. No digo, claro, pero es que el fan, el seguidor de verdad, quiere saber datos. Sí. Y sobre todo datos que no son conocidos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tuve que currarme algunas entrevistas pico para que contaran todo lo que se conocía más o menos, lo que no era muy conocido y lo que no solamente no era conocido, sino que muchos no querían que se conociera. Entonces todo eso está contado aquí, en este libro. Por eso, todo esto se va justificando porque es tan gordo, básicamente. Y bueno, podría estar hablando mucho más rato sobre el libro y contando muchas más historias de los megamixes, de los programas de radio. Hay anécdotas divertidísimas. Cuando Toni Peret chuleó a toda una Encarna Sánchez en Radio Miramar, que empezó a pedirle que bajara el sonido de la pecera mientras estaba grabando algo porque estaban haciendo una entrevista a un estudio contiguo, y Toni bajaba y ¡pum, pum! ¡Que bajes, he dicho! Y seguía bajando ¡pum, pum! Que yo ya no podía ni escuchar lo que estaba haciendo, y al final me pegó una leche de cristal y yo cogí y hice un turro y hice un corte de mangas
a Encarna Sánchez y me dice, ¡tú no sabes quién soy yo! No sé cuál. Le monté un follón de la leche. Y Tony decía, luego lo estoy pensando, ostras, la he cagado, me echan. O sea, llevo aquí meses de técnico, soy el último pringao que tenía 19, 20 años cuando estaba en Radio Miramar, era muy jovencito. Que por ahí es cuando luego iba a tu casa con la Citronic y tal, ¿no? Exacto, sí. Y tal, ¿no? Ya estuve en Radio Minuto después. Y luego ya fue a Radio Minuto, bueno, se cuenta toda la historia. ¿Qué hace este libro, por ejemplo? Tony cuenta esta anécdota con Encarna Sánchez, pero como Encarna Sánchez no se puede defender, yo le pregunto a Pedro Pérez, que es el productor de Encarna Sánchez, compañero mío en COPE, y coincidí con él durante muchos años, y producía La Noche de COPE y Poniendo las Calles con el Pulpo. Y claro, que ha hecho de hecho una biografía sobre Encarna Sánchez, ¿no? Atención, momento de Eurovisión. No podía faltar. Entonces, y Pedro Pérez nos cuenta claro, porque estaba también en Radio Miramar, claro, su perspectiva de cómo era realmente Encarna Sánchez, ¿no? Y eso se explica en el libro. Por ejemplo, Tony tiene una teoría muy conspiranoica de por qué desaparece Big Short Time Onda 10, ¿no? Y que le despide Arturo San Román, que era una de las personas que iba a venir aquí. Entonces, ¿yo qué hago? Por eso no ha venido. Bueno, yo le meto mucha caña. Me voy a ver a Arturo San Román y pregunto directamente a él por qué acaba Short Time, ¿no? O sea, tenemos la versión de Tony de por qué cree y luego lo contrastamos con el tipo que le echa, ¿no? Y claro, él, bueno, yo le aprieto mucho en la entrevista, hubo momentos un poco tensos, porque él me da unas explicaciones que a mí no me cuadraban. Entonces, bueno, está todo aquí. Eso sí, o sea, que Tony tiene razón. Tony tiene razón. Pero es que Arturo, yo creo que se cargó el Easter Time, se cargó el Danzón Bendito, se cargó todo lo que olía chimpún. no, pero él Bueno, y cuando... lo que no era chimpún Y también. luego era chimpún. Él Había lo- un chin que también Él lo que cuenta es que el programa que mejor funcionaba de la cadena Onda era el Short Time, que era el programa con más audiencia, que él era un poco heredero de la ruta de Bacalao, venía de Valencia, y que instauró, digamos que apostó muy fuerte por ese tema, pero se ve que apostó muy fuerte durante 2-3 años, y luego él cuenta que no es responsable del cese de Short Time, sino que vino de arriba, y que él cree que podía ser una cuestión... Lo leéis en el libro. No, y hay muchas más historias súper interesantes. Toda la historia, bueno, de Miguel Vega, que eso da, bueno, es que eso da para una película de mafiosos y nos quedamos cortos. Totalmente. Lo que se sabe y lo que no se sabe. Hace poco El Español publicaba un extracto en el que salía parte de la historia de Miguel Vega con cosas que no eran conocidas, que nos la cuenta Ricardo Campoy, que era su socio en Max Music. Y bueno, no sé, ya te digo que sale todo, Age Your Time, cuentan todas las historias, los malos rollos también, se cuenta absolutamente todo a lo que yo he podido llegar y os puedo asegurar que he apretado mucho, está contado en este libro por parte de Tony Pérez como principal protagonista y por sus hermanos en el ritmo que pueblan esa cara B y esa segunda parte. Pues qué bonito, ¿no? Aparte de que pese 5 kilos. ¿Va a haber segunda parte? Hombre, el libro acaba con Tony Pérez entrando en Kiss FM haciendo Play Kiss, entonces, bueno, pues oye, quizá dentro de 40 años. Tony es joven todavía. Aquí iba a decir todos los calvos, pero yo fijo. Claro, aquí son justo 40 años. Tony empieza en el 83 más o menos, 82 y estamos en 2003, en 23, con lo cual son 40 años, ¿no? Te lo digo porque antes he estado ya apuntando cositas, que yo no esto lo voy a hacer para estar en el radio, digo, aquí han fumado, hay una colilla, va a haber segunda. En principio no, en principio seguramente volverá el misterio, que sé que hay mucha gente que me ha tirado de las orejas cuando se entera de ese misterio. Muy interesante, pero ¿cuándo no? Bueno, pues algo haremos en los próximos meses, bueno, presentaremos, luego saldrá, debe ser a finales del año que viene y tal. Con psicofonías. Sí, y que por cierto, hablando de misterio, aquí hay una historia en la que Tony cuenta cuando vio un ovni grabando el Max 9 o algún sueño premonitorio y alguna historia más que claro, obviamente, de hecho hay una foto, eso es mi señal, yo hoy comía con Tony hoy y decía, Tony, lo siento, pero tú que poner esta foto en la que yo le dije, Tony, señala dónde viste el ovni, en su antigua casa me señaló, hice la foto, claro, sale la foto en el libro con Tony señalando el sitio donde y su perro mirando impávido diciendo, ¿qué es esto? Y esto mira que he venido. Así que, pues bueno. Antes o después de fumar. Sí. Eso fue antes, después de fumar empezaba a ver dragones verdes. Sí. Se habla también de drogas en el libro. Hablando de dragones. Tony, bueno, pues bueno, ya lo leeréis, ¿no? Pero también se tocaba el mundo de la noche y drogas, era un tema que había que tocar y que preguntar. Es verdad que no es un tema cómodo, es un tema del que muchas personas no se sienten orgullosas, pero algunas son muy sinceras y cuentan varios episodios de todo lo que tiene que ver con ese ámbito un poquito más complicado, más oscuro de todo lo que rodea la noche, ¿no? Y hay anécdotas e historias relacionadas por eso bastante heavy, ¿no? Pero bueno, ya te digo que la idea era que este libro es
una carta de amor a los fans, a los consumidores del Megamix, de la música de radio, música de dance en radio, de las fiestas discotequeras y de todo aquello que tenga que ver con la parte más comercial de la música dance, de la música de baile, desde que esta empezó a ser comercial a primero de los 80, con el Max Mix prácticamente, o sea, el Mitad de los 80. Sí, efectivamente, mitad de los 80, ¿no? Sí, con el auge de las compañías de Barcelona, Blanco y Negro y luego Max Music, ¿sabes? Y las tiendas de importación, RAD, y ahí es cuando Tengo una consulta. Bueno, y justamente, mira, oye, eso es telepatía, ¿eh? Aquí hay misterio. Sí, porque ahora Yo iba a dar paso ahora, pero bueno, ya, adelante. No, yo tengo una consulta. Yo es que soy consumidora, porque yo tenía todos los discos de Benny Vista Mix, el Bombazo Mix, o más duro. Pues que he hecho 2 mudanzas, no sé dónde van a reparar. ¿Se van a reeditar o algo? ¿O se van a las plataformas digitales? O me gustaría volverlos a escuchar. A ver, se ha reeditado. Pues, bueno, Porque es que yo tenía todos, era consumidora de a todos. ver, se están reeditando varios. A mí me consta que ahora se van a reeditar algunos otros. El Max Mix 2 está reeditado. Sí, el 1, el 2, el Disjockey Mix, ¿Se puede el... Sí, el Max Mix que nunca está reeditado ahora. A ver si los encuentro. En blanco y negro, los tenía todos. básicamente blanco y negro es el Amazon, el que está. Sí, búscalos en Amazon porque en Amazon estaba. Seguro, en Amazon estaba. No sé. El 2 Y si seguro, no sé si los demás, pero y si no en la pero propia discográfica, en la página web me de... encantaba, era mi Bombazo Mix, era Pues busca en Blanco y Negro Music. Y el blanco y negro En la página web de Blanco y Negro, ahí tienen tienda, y búscalos ahí porque seguramente los encontrarás. Y se van a seguir editando, varios. O sea que afortunadamente. A ver, el hecho, aquellos que no estaban en CD, que se reediten en CD, bueno, vale. Pero bueno, y luego que es verdad que hacen versiones expanded, ponen algunas veces las canciones sueltas, mejoran el sonido. Entonces dices, bueno, está bien en ese sentido, ¿no? Pero para mí lo que sea tener un vinilo, coger el vinilo, Con ese sonidillo, ¿verdad? sí. Pero, claro, es que cuando abres un Sí, vinilo, huevo bueno, yo frito tengo ahí. vinilos de hace 40 años, prensados y con su encelofanado, ¿sabes? Encelofanaado hecho, sin abrir, por eso que dices, bueno, de vez en cuando abres uno y lo que Yo dices, tengo ¿no? uno, perdóname, Hueles. tengo uno chulísimo de Camela. Vais a flipar, Ya verás. Y me A ver, dices a ver, reggaetón. a ver. Discoteca en Málaga, es que está buena. Discoteca en Málaga, tal, no sé qué, no sé cuánto, fiestón, del danzar benditos, tal, no sé cuántos en la cabina, el moroso, el yo que colabora con nosotros, Jason, estoy yo, tal, no sé cuántos, todo petado de peña, y se me acerca claro, música de baile, dance, tal, no sé qué, y se me acerca una chavalita guapísima, macho. Ahora, ¿podrías ponerme Camela? Digo, ¿perdona? ¿Camela? ¿En una fiesta de música de baile, Camela? Escucha, Ya, si sé lo y que me dice igual Rafa, vas por ahí. y me dice igual vas Rafa, por ahí. que hay una versión cañera de Camela. Digo, ¿qué me estás contando, tío? ¿En qué maleta? ¿Sabes quién lo hizo? ¿Lo hiciste tú? Camela Dance. Yo flipaba, macho. Estoy contigo, que vas a ir a la peña. Pues, escucha, pues la historia me contratan para hacer versiones dance de Camela y yo en aquella época conocía a un incipiente productor que luego ha sido súper famoso que se llama Carlos Gil. Cuando no lo conocía nadie, cuando empezaba. Que de hecho cuando fui a verle, porque yo le quería contratar a él porque había escuchado cosas que había hecho y me encantaban. Y me cita donde él vive, donde él vivía entonces, en el año, pues sería a principios de los 2000 o por ahí. Y vivía en un piso de unos señores muy mayores, tenía alquilada una habitación que era una cuarta parte de esto. Que él tenía la cama y luego un espacio como esta mesa y una mesa más pequeña que esta, que la mesa de mezclas de 24 canales tenía puesta en vertical en la pared, porque es que no le cabía, ¿sabes? Y ahí producía, y yo me quedé flipado con él. Y él hizo las versiones dance, claro, a mí la compañía me da las pistas de voz, y lo que hacemos es hacer toda la base musical con ritmos dance, y le metemos la voz de Camela.
Pues y yo conservo hice ese las disco, mezclas. Y yo Ese hice el disco mix. le conservo. Creo que le rompí un poco. Pues el Camela Dance se llama. Sí, Le rompí un poco, pero le conservo. O sea que sí se han hecho cosas con y Luego hemos querías que te pagaran encima. Sí, claro, claro. Eso es obligación. Claro. No, pero estos sí pagaron, ¿ves? Ah, mira. No, voy a decir una cosa. Mi experiencia de aquella época, las compañías discográficas de Barcelona, claro, la primera era blanco y negro. Y yo con blanco y negro pues no trabajé porque cuando fui a presentarles, yo les llevé un cassette con lo que hacíamos Mike y yo, y lo escucha Félix, y entonces tenían una tienda donde vendían música de importación y lo que sacaban ellos en blanco y negro, y Félix me dijo, es que nosotros tenemos a Raúl Orellana, que Raúl había hecho ya un mix, el Estudio 54 creo que era, y entonces dijo, ya tengo a Raúl Orellana. Bueno, entonces acababa de abrir Max Music y yo me voy a Max Music con la cinta y me dice, no, estamos haciendo un concurso de disc jockeys, presentaros y el que gane el concurso pues grabará un disco y le damos además 100.000 pesetas. Claro. Pero hay que comprar los maxis nuestros porque son con todas. Entonces, ellos hacían eso para vender más maxis, ¿no? Entonces, a lo que voy, hacemos los discos y Max no nos paga, nos liquida 9.000 o 11.000 copias, no recuerdo cuando se habían vendido 200.000, que luego yo con el tiempo me voy enterando de lo que se había vendido entonces, que luego se habían vendido muchos más del 1. Del 2 ya fue la hostia, del 2 no nos pagan nada. Pues quiero decir, Max no nos paga. Sacamos el disc jockey mix y nos liquidan también una porquería y nos dicen, no, hacéis el primero, un acuerdo a la baja, y en el segundo vemos ya los resultados del primero y ya vamos más alto. En el segundo, ¿qué hicieron? Al contrario, vendieron muy bien el primero y es que tengo otros disc jockeys por ahí. Al final siempre lo mismo, ¿no? En el tema de la pasta, en Cataluña, que digamos era el sitio donde el dance, ¿no?, tuvo más éxito, horrible. O sea, las compañías nacían y morían porque económicamente era un desastre. O sea, lo querían todo para ellos al final. Y cuando reclamasteis de la Dega, nos pegó, ¿no? No, a mí Dega, cuando yo le dije que no grababa el Más Mis 3, claro, entonces no había teléfonos móviles, llama a mi casa. Claro, la única forma era los que ya tenemos una edad, que somos casi todos, aquí había el teléfono de ruedecita, ¿no? O bueno, ya los de góndola con los numeritos, pero nos llamábamos a casa. Entonces llama a mi casa, que yo me acuerdo que contesta a mi madre, y dice, Javierito, es para ti. Y ya, cojo, sí, amenazándome. O sea, ¿que no vas a hacer el Max Mix 3? Pues como no hagas el Max Mix 3, voy a ir a tu casa y cuando hagas te van a romper la cara. Me va a mandar un tío que le van a romper la cara. Y empezaba. No, en ese plan. En el 86. En ese plan. Normal que lo que pasó en el 96. No, Miguel Dega era un mafioso. Era un mafioso, pero con todas las letras. O sea, era un tío que era una mala persona. O sea, nosotros hicimos una comida un día, yo me acordaré toda la vida, cuando íbamos a sacar el Más Mis 2, justo cuando iba a salir. Y nos lleva a Sitges, a un restaurante allí en el puerto y tal. Y venía su novia entonces, su pareja entonces, tenía un defecto que cojeaba. Pues el tío no hacía más que meterse con ella y a mí eso es que mala persona, un tío que era mala, era su pareja y se estaba metiendo con ella, riéndose de ella, porque cojeaba. Entonces, o sea, una persona que de verdad que... Pero es todo muy rocambolesco y muy cañé, porque era fan del Padrino. Sí. Entonces Tony cuenta, en el libro una de las cosas que cuenta, dice, una vez nos hicieron venir aquí vestidos así de mafiosos, vino un fotógrafo y tal, nos hizo unas fotos y el tipo lo colgaba, ese cuadro lo colgó en la sala de junta y dice, esto lo ponemos aquí para que cuando vengan los músicos y quieran negociar, los acojonamos y tal. O sea, una cosa como muy Tony Soprano Made in Spain, ¿no? Es maravillosa esta historia de Dega y había muchas cosas que no se conocían y que cuentan algunos de los entrevistados, Tony y otros tantos, que bueno, Tony cuenta, por ejemplo, que cuando él amenazó con irse a otra compañía porque las condiciones laborables eran prácticamente muy cercanas a la esclavitud, se cuenta todo el proceso, él dice, pues como te vayas a blanco y negro, te corto los dedos. Y no solo eso, dice que abrió el cajón de su mesilla, sacó un revólver, lo puso encima de la mesa y tal, ¿no? Y claro, pero esto tal cual. Bueno, y lo que le pasó a Castells, que lo explicas ahí en el libro. Sí, bueno, también, mandó unos sicarios para secuestrar y matar a su socio, y se equivocan, cogen a José María Castells, bueno, esto fue noticia nacional, ¿no? O sea que, de hecho, lo que mucha gente no sabe es que luego algunos de los entrevistados se lo encuentran después de que entre en la cárcel y se fugue por un permiso y se lo encuentran por la calle. Tal y cual.
O sea, el colega del Cubino, Señor del Cubino, sí, David Lai se lo encuentra, sí. O sea, bueno, las historias que cuenta, por ejemplo, Ricardo Campoy, de que le enviaba paquetes con cocaína a la discográfica, a Vale Music, para ver si cuando él llegara podía llegar la policía y pillarle, dice que era un traficante. Bueno, pues son unas historias. No, era un mafioso. Miguel Ley era un mafioso, pero bueno, al final, la mayoría de compañías que surgieron en Barcelona funcionaban, no de forma mafiosa, pero no cumplían Sin embargo, luego yo me vine aquí a Madrid y todo lo que salía de aquí de Madrid, oye, lo que acordabas se funcionaba. O sea, que no hablen tanto los de allí, que yo soy catalán, que yo nací allí. Cuando aquí se es más serio, la gente funciona mejor que lo que funciona allí. Al menos en aquella época. Al menos en aquella época y en este sector. ¿Alguna pregunta? El paradero del elemento este, del de gas, ¿sabes? El paradero actual, Si lo supiera. individuo. A ver, yo estuve detrás de él 2 años. Y cuando digo detrás de él es con información de fuentes X, que puedes desvelar de dónde podía estar o su paradero. Y me planté allí físicamente, fui al sitio, no había nadie, llamando puerta por puerta, porque yo me hice con su foto, la foto más reciente, y algunos datos, antecedentes, historias. Y yo iba puerta por puerta, rollo equipo de investigación, preguntando, ¿ha visto este señor en los últimos años y tal cual? Sí, no. Pero además eran zonas súper apartadas de Barcelona, de Cataluña, o sea, no era la Plaza Cataluña, ni mucho menos. Y no hubo manera. Y luego utilizó otras técnicas y no lo encontré, pero una de mis obsesiones con este libro era localizar a Vega y hacerle hablar y que contara su versión de los hechos. Porque el protagonista de este libro es Toni Peret, obviamente, pero es que el antagonista es Miguel Vega. Porque está desde que entra Más Music y le dejaste ahí el tema, que te llamó Toni para decirte, oye, que voy a estar aquí. Tú, bueno, tú verás. Yo le dije profesionalmente muy bien, y de hecho así ha sido, ¿no? Pero económicamente muy mal, porque no vas a ver. Sí. Entonces no se sabe, él le meten en la cárcel por ese tema, luego tenía un juicio pendiente por otra historia, y él cuando tiene su primer permiso penitenciario, que se lo dan muy poquito antes de que tenga que salir, aprovecha y se fuga. No se sabe más de él, luego su hijo en una reyerta lo matan, una puñalada en una discoteca. A las puertas de la discoteca Titini de Barcelona sale y hubo una reyerta ahí. De hecho, hubo un dispositivo policial en el entierro del hijo para ver si aparecía el padre, que no apareció. O sea, es que esto no, hay cosas que se cuentan y cosas que no. Pero sí, yo estuve detrás de él y de momento no se ha localizado. Pero vamos, yo en el epílogo del libro, yo hago un llamamiento a Degas, pues está leyendo. Hombre, don Miguel, digo, me falta usted. Entonces he intentado localizar, no lo he conseguido. Si quiere usted hablar, si quiere usted hablar, davidcuevaslibro@gmail.com. Tú tienes que... gustan los misterios, es un misterio. Ya, pero tú tienes que ver una cosa. ¿Qué gana él saliendo y qué puede perder? Bueno, a ver, ella ha prescrito todo lo que ha hecho, ha prescrito ya. O sea, él, por mucho que cuente lo que hizo hace 30 años o 20 años, poco le van a hacer, ¿no? Yo creo que este hombre tiene su pasta por ahí escondida y está bien. Y... La tuya, ¿no? Sí, parte de Mike y parte de... Bueno, hay una anécdota que Paco Pil cuenta, que iba a Más Music, quiere hacer su segundo, y sacan energía positiva, ¡viva la fiesta!, ¿no? Y Johnny Tendosca lo peta ese disco, propone un segundo disco con varios artistas españoles que hicieran, digamos, su música versión Pil, sí. Y entonces le dice, no, pero eso es muy caro. Dice, bueno, pero con todo el dinero que habéis ganado con este disco podéis invertir una parte en hacer esto. Dice, el dinero que yo gano con tu primer disco me lo he gastado en puros y en putas. Sí. Y ya dice, va a decir que se levanta, le mete un guantazo, llega a la seguridad, se lo saca por la puerta de atrás, o sea, todo muy surrealista. O sea que... Pero sí, no, a ver, historietas también las hay muy divertidas en el libro. Y de este tipo pues tenéis a mansalva. Claro, estamos hablando de una industria que movía muchísimo dinero, muchísima pasta. Años 80, sobre todo años 90, ¿no? Sí. Y claro, cuando hay mucha pasta y hay personas que tienden a, digamos, hacer un tanto de trilero, ¿vale? Pues evidentemente surgen este tipo de historias, sobre todo cuando ya tenemos unas personalidades que son dignas de frenopático prácticamente, ¿no? Si analizamos alguno de estos, ¿no? Entonces, como en el caso de Degas. Entonces, claro, todo este rollo de los mixes, Ibiza Mix, Máquina Total, Lo Más Duro, sí. Locos por el Mix, Blanco y Negro Mix, bueno, Mix. Si te acuerdas de los anuncios que hacían, costaban una pasta. Sí, anuncios, claro, y luego, no solo
Exacto, los pases en televisión, la producción de los propios anuncios, era un dineral lo que invertían las compañías. Ahí os da una idea de lo que generaban estos discos. Además, una cosa muy chula del libro es que se dan detalles concretos de lo que se cobraba por cada disco, por cada, bueno, algunas compañías publicitarias. Yo dije, Tony, tira de memoria porque esto hay que contarlo, ¿no? Y se dan detalles económicos muy explícitos de alguna de estas cosas. En esa época se hacían cosas que hoy no se podían hacer. ¿Recordáis el intento de atentado a José María Aznar con una bomba en su coche? Sí, sí. ¿Qué es lo que hacen comercialmente hablando? El bombazo mix. O sea, y era un imitador de Aznar en un coche, era como, pero bueno, o sea, era una salvajada, ¿no? Y cosas un poco de ese palo que hoy en día serían impensables, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, yo más que pregunta, yo disfruto mucho esa música, yo soy de Barcelona también. Y he vivido esa época, esos finales de los 80, principios de los 90, esas salas que has nombrado, Estudio 24, Sala Bikini. Y bueno, yo porque siento nostalgia, ¿no? De esa época, de esa música. Y he bailado todas esas canciones nombradas por vosotros y tal. Y nada, que ese intríngulis que estáis contando, claro, lógicamente tú estabas en la fiesta y no llegaba. Desde fuera no se ve. Claro, es interesante es lo bueno del libro, que se cuentan muchas de esas cosas, que es la trastienda, ¿no? Lo que pasaba detrás. Porque la gente nos veía cuando íbamos a pinchar, estabas ahí en la cabina, el disc-jockey, el centro de atención, oye, qué bien. Yo te he visto. ¿Sí? Se compraban los discos. Claro, compraba los discos, nos oía en la radio. La gente idealizaba, ¿no? al disc-jockey. Ahora mucho más, ¿eh? Ahora ya. David Guetta te llena estadios. En su día eran pinchadiscos. Pero tú imagínate, nosotros en aquella época, en el año 86, hicimos gira por Francia, por Italia, estuvimos en Inglaterra, por toda España, con el Super 1 de 40 principales, 2 meses de gira. Pero es que nos llevan a México, donde hacemos un especial de un programa por las mañanas, que aquí no había entonces ese tipo de programas, que lo veían 300 millones de personas de habla hispana de todos Estados Unidos y tal, eso en México. ¿Sabes? Y luego grabamos un fin de año, unos disc-jockeys que grabaron un programa de fin de año para Televisa, ¿no? Y eso lo hicimos Mike y yo, en aquella época. Eso es impensable, o sea, imagínate, en España hoy en día. Claro, o sea, David Guetta hoy es David Guetta, pero es que nosotros en aquella época era algo muy parecido al nivel en España sí hubo una campaña de marketing muy potente con el Dream Team, o sea, que un anuncio digan, Tony Peret, José María Castells y Quique Tejada se unen para hacer un megamix de ensueño. El público objetivo de ese spot, que tiene un coste importante, no era público general, era un público muy concreto, o sea, jugaban incluso con los nombres. De hecho, fichar a Quique Tejada y demás Music fue una estrategia para desproveer al megamix de la competencia de blanco y negro, Y en base a lo que decías, claro, mira, yo te cuento una cosa muy rápida. Yo hago un prólogo inicial que cuento un poco mis inicios, un poco mi adolescencia, mi niñez relacionada con esta música, que yo llamo el fan infiltrado. Entonces lo que yo hago es preguntar tanto a Tony Peret, que hay cerca de 30 horas de entrevista con él, contándole todo tipo de su vida, como a estos monstruos y otros 20 muchos o 30 monstruos, más allá de luego la familia de Tony, para la parte más personal. Y yo lo que les pregunto es aquello que me hubiera gustado saber cuando yo iba a sus fiestas, bueno, eso fue años después, compraba sus discos o escuchaba sus programas de radio. Por eso yo lo llamo fan infiltrado, porque es un libro que no es para Tony, no es para los DJs de la época, realmente no, es para vosotros. Os cuento lo que a mí me hubiera encantado saber. O sea, yo ya lo supe con las entrevistas que hice, pero claro, obviamente lo hice con el objetivo de que vosotros lo supierais, ¿no? Luego hay una cosa muy chula, que hay muchísimas referencias musicales que hoy en día lo tenéis muy fácil porque tenéis Spotify o YouTube gratuitamente. Entonces, se cuentan todas las referencias, tú puedes teclear y tal, y en YouTube tienes los temas para escuchar, recordar y saber a qué se refería Tony cuando en un Máquina Total nos hacían meter tal tema que no tiene nada que ver con máquina. Podéis escuchar y decir, coño, esto que tiene que pintar esto aquí, ¿no? O sea, quiero decir, también hay muchas referencias a ese respecto. Hay partes que son un poquito más densas, pero pensando en gente como vosotros que consumía ese tipo de música, ¿no? Y luego hay cosas mucho más livianas, más comerciales y más llevaderas para un público más amplio. He intentado contentar un poco a todos. Obviamente es una labor prácticamente imposible, seguro que no lo he conseguido, pero bueno, al menos he intentado, ¿no? Lo que hacíamos algunos disc-jockeys cuando ibas a comprar música a la tienda de música de importación, bueno, entonces funcionabas mucho con los maxi singles de importación y escuchabas una canción que dices, hostia, esto es un pelotazo. Entonces le decía, Paco, me acuerdo del de rap, que se llama Paco, ¿cuántos tienes de este? Tengo 12 copias.
trae para acá todas. Te llevabas todas para que los que vinieran después, al menos durante 15 días, porque era lo que tardaban más o menos en llegar, ¿sabes? Pues te quedabas tú esa canción, esos 15 días, eras tú el que ponías ese tema. Cuando el formato físico valía algo en ese sentido. Ahora ya te lo descargas y es una pena. Ahora ya sale un temazo y a la semana siguiente ya está pasado de moda. A nosotros, yo recuerdo una muy rápido, yo recuerdo que lo más duro 4, lo más duro 5, ¡Dios mío! sí, lo más duro 5 nos patrocinó y ya dejaron de patrocinarnos, o sea, quiero decir, dejaron de patrocinar, de darnos material para regalar a la gente en las fiestas y tal, porque Rafa, el compañero mío, el moroso, en una cabina en Ponferrada, no se le ocurre otra maravillosa idea que decir, vamos a regalar CD Star, doble CD, triple CD, o yo no sé qué, tocho así, ¿vale? Y lo lanzó. Un gogo ayer lejos. Y yo decía, digo, lo mata, ¿no? Al suelo. O sea, le dio en toda la cabeza al gogo una ambulancia, digo, no, vámonos de aquí que nos matan. Y ya no. Además era lo más duro. Era lo más duro. Y ahí sonó, ¡yo soy lo más duro, Dios mío! No, estaba el chaval, además que con imaginaron, ¿no? La discoteca pues con la lucita estando pero tenue, ¿no? Y yo veía, o sea, cámara lenta, o sea, yo decía, eso haciendo, la real, y desaparece. Digo, la mata. Lo más duro 5 que era, bueno, esto es muy simpático también, los de las portadas y los personajes de los megamixes. Cualquier excusa era buena para hacer un mix. Entonces, se pone de moda a Santiago Rialde, personaje de Mississippi, haciendo de Rambo. Entonces sacan el Rambo Total. ¡Rambo Total! Y claro, y como ya funciona bien, en lo más duro, convierten a Rambo en Rocky, que era Stallone. Entonces, pues era Urreal haciendo de Rocky, ¿no? Y de estas tenías tropecientas opciones. Bueno, en lo más duro 4 era Joaquín Luqui. ¡Lo más duro 4! Pero sí vas a era Jesulín, o sea que levantaba la mesa aquella con, no vamos a decir con qué, porque si no nos echan. Pero sí, o sea, cualquier torero, cualquier personaje de moda, cualquier circunstancia o excusa era perfecta para hacer un mix. Pero si ahora nos dieron más cajas. Un segundo. Ahora es un segundo explicando todas estas cosas, porque hay muchas cosas todavía por explicar. Hombre, claro, evidentemente, es que, a ver, estamos hablando de 20, 30 años de historia. Harían falta como una enciclopedia con 10 volúmenes formados por esto sería uno de ellos, es muy complicado, ¿no? Intento sintetizar y considero que la cara A, que tiene un formato de pregunta-respuesta es más llevadera, es más directa, ¿no? Y así a mí me daba la posibilidad también de preguntar, repreguntar. Además, yo lo he dejado todo. O sea, yo no cojo y digo, venga, voy a meter solamente lo mejor. Esta pregunta la quito. No, todo. O sea, cuando yo preguntaba algo y me salía por petenar, lo dejo. O sea, lo dejo todo tal cual. Para que se vea un poco la evolución de cuando empezar en A y cómo llegas a Z, ¿no? Entonces, hay entrevistas que fueron muy tensas porque había habido ciertos malos rollos. No voy a adelantar todavía nombres. Que no querían en principio ser entrevistados. Yo consideraba que era importante porque formaban parte de algo que lógicamente tuvo una trascendencia en la historia o en parte de la historia de Toni Peret o de lo que generó. Pues yo a Raúl Orellana sí le tengo precio. No, pero Raúl Orellana no es. Ah, bueno, vale. No, pero te digo, es que a Raúl hay un sector que bueno, que le tiene un poquito y sinceramente y la puta realidad es que en aquella época Raúl Orellana era el disc jockey de Estudio 54, que era la fucking discoteca que queríamos estar todos pinchando y teníamos una envidia sana de Raúl Orellana brutal. Por ello decía, joder, cabronazo. Y a mí Raúl me invitó muchas veces a la cabina, estaba ahí arriba con él, ¿sabes? En la cabina Estudio 54, era impresionante aquello. ¿Y cómo no querías? Claro que le tenías una envidia de la hostia. Decir, joder, Raúl, yo quiero ser tuyo, quiero pinchar aquí, que era lo más en este país, ¿no? El pinchar en el Estudio 54. Que era... Policía también, ¿no? Policía, ¿viste? Claro, y con Jocelyn Brown y todo. Entonces, yo a Raúl le tengo un cariño, un aprecio y en aquella época una envidia sana que le tenía y que todos le teníamos. Entonces, que haya alguna parte, ¿sabes? Que a Raúl pues le tratan de una manera que no se merece, a mí me fastidia, ¿no? Y siempre que tengo la oportunidad,
lo saco en... Sí, no, un detalle muy rápido. Raúl Orellana está en el libro, tenía que estar. Sí, Él se dejó entrevistar, no puso ninguna pega. Sí que corre cierto rumor de que es muy difícil de entrevistar. Yo la verdad es que lo tuve Sí. muy fácil. Quedé con él en persona, estuve preguntándole. Claro, es que él reniega de los megamixes. No, yo lo clásicos. entiendo. Él dice que le parece tonterías, de forma literal, dice eso, ¿no? Entonces, bueno, hubo una historia muy guay que se cuenta en el libro cuando Max Music hace lo mismo que hizo con Quique Tejada, posteriormente lo intentó con Raúl Orellana. Es decir, como Blanco y Negro vende muchos discos, vamos a quitarle a el que creaba los megamixes, Sí, ¿no? sí, Que era la sí, seña sí, de identidad, sí. ¿no? De esos discos, y lo traemos a Max Music. Y cuando lo hacen, claro, ellos querían megamixes comerciales, pues rambos totales, máquinas Eso totales, y claro, él era un... Entonces hubo ahí una discrepancia importante entre Max Music, por un lado, entre Tony y José María, que eran los DJs de Max Music, con Max Music por traer a este hombre, a Raúl con Max Music porque no quería hacer lo que Max Music quería que hiciera, y hay anécdotas muy divertidas a ese respecto de las cosas que sucedieron durante esa época con Raúl Orellana, ¿no? Entonces yo pregunto a todos, pregunta a Tony contando su historia, José María Castells también cuenta su parte de la historia, quiero que Campoy comenta algo, y el propio Raúl Orellana, que es el protagonista, cuenta su propia versión. Aquí están todas las versiones de esa historia que, bueno, que forma parte obviamente de una trayectoria importantísima a nivel discográfico, ¿no? En España. Vamos con... Perdona, espera, que me ha pedido antes y ahora después. Bueno, pido David. Nos has adelantado ya que hay capítulos fuertecitos, hay mafia, hay drogas, hay armas, hay amantes, pero hay algo en lo que al final te hayan contado y hayas autocensurado. Algo tan fuerte como para no ponerlo en el libro. No. Hay cosas que son muy fuertes y que Tony y yo decidimos contarlas de manera... O sea, había que contarlas, están contadas, pero de manera que tampoco salpique de forma muy directa a la persona que la hacía. Hay afirmaciones muy duras. Hay una afirmación que hace Tony Pérez, por ejemplo, en el libro, relacionado con lo que hacían aparentemente algunas personas que en ciertas épocas iban a buscar música a ciertos países latinoamericanos. No lo voy a reproducir aquí, está en el libro. Que son temas muy delicados, pero que están ahí. Entonces vimos la forma de poder contarlo para que lo conocierais sin tampoco, digamos, demonizar a la persona concreta. Sí hay nombres y apellidos en otros segmentos, pero algunos otros tenemos dos opciones: o erradicar eso del libro o contarlo de manera un poco que no salpicara a la persona. Y entonces decidimos optar por lo segundo. Por el tamaño del libro intuía que mucho no te has dejado. No. Además, es que yo lo que te contaba antes, Zuleika, es que en la segunda parte del libro las preguntas yo creo que están todas, preguntas y respuestas. Alguna reiteración se ha quitado porque era reiterativo y tal, pero vamos, el 95% de lo que se preguntaba, el 90%, y las preguntas y respuestas están ahí. Tanto lo que es más trascendente como lo que es menos, porque para llegar a lo trascendente tienes que empezar por algo que no lo es tanto, hasta que vas escalando y terminan ¡pam!, lanzándote la bomba. Yo, en vez de lanzar solamente la bomba como si fuera un titular, quise, ya que había espacio para poder hacer algo así, y agradezco a Apple Hit que haya dejado publicar un tocho de casi 700 páginas, es poder contar un poco, para que se entienda el contexto en el que la persona termina contando algo que se va persiguiendo como digamos, el conejo que persigue a la zanahoria, ¿no? Para la zanahoria, pues esto también está puesto aquí, ¿no? Por eso hay más extensión en algunas de las entrevistas. Hay entrevistas que son de muchas páginas y otras que son de 2 o 3, porque hay personas que te cuentan, José María Castells, claro, imagínate lo que te puede contar, o Ricardo Campoy. Y luego hay otras que a lo mejor vivieron con Tony o te cuentan una historia que consideraba que era guay, pero de 3, 4 años o un recorrido muy corto. Obviamente hay entrevistas que son más largas porque merecen todo lo que se puede contar, y otras que son más cortas porque vamos al grano de lo que realmente creemos que puede ser interesante para el lector. Cada persona que estamos aquí, si contáramos nuestra vida en un libro, sobre todo si somos mayores de 40, seguramente este libro se os quedaría corto. Lo que pasa es que, claro, a lo mejor para vuestra familia será súper trascendente, pero a lo mejor para uno de nosotros no nos interesaría demasiado. Aquí no solamente la historia de Tony Pérez, que es la mitad del libro, un poco menos, es que la historia de otros 30 empresarios, DJs, locutores, megamixers, etcétera, etcétera, ¿no? También se habla de las portadas, de los discos, entrevistó a varios de los ilustradores de las portadas, que es una parte muy interesante y que no es la conocida. Se entrevista, por ejemplo, a Andreu Ugas, que era el técnico de sonido de José María Castells, Tony Pérez y Quique Tejada, que hace un trabajo, una labor que no es especialmente conocida. También quería mostrar un poco toda esa trastienda, o el qué pasaba detrás del estudio, o más allá de lo que nos pudiéramos imaginar cuando escuchábamos los discos. O sea, algunas cosas son súper interesantes y otras son un poco... O vaya, yo pensaba otra cosa. Como por ejemplo, ¿este programa se hacía en directo? No, nunca. Bueno, pues fue bonito mientras duró. La magia de la radio. Otra pregunta por ahí.
Pues nada, no, yo simplemente era para agradecer a David el que nos trajera esta historia, pues esta amalgama de historias que rodean a la historia de Toni Pérez, y bueno, sobre todo agradeceros a vosotros el ser parte de la banda sonora de mi vida, ¿no? Mientras jugábamos a aquellas máquinas de 8 bits, estaba sonando el Max Mix en una cadena de fondo, estaba sonando el Max Mix. Yo me acuerdo de una cosa que muy graciosa que nos pasó a Mike y a mí. Esto sería, no sé, el año 87 o por ahí, y estábamos en Gerona, íbamos a una entrevista que nos hacían, no sé, conmemoraban algo en los 40 allí en Gerona, y nos invitaron, y haciendo tiempo, pues, tenían un puesto como una feria y tal, íbamos paseando Mike y yo, y pasamos al lado de una tómbola, y el tío de la tómbola, ven y no sé qué y tal, y llévate la muñeca chochona más famosa que Mike Platinas y Javier Usía. Y pasamos por ahí, nos quedamos flipando, ¿no? O sea, que era surrealista para nosotros que unos chavales de barrio, de familias humildes, que habíamos conseguido ese nivel de popularidad, que ibas por la calle y veías a chavales jóvenes que seríais vosotros en esa época, porque nosotros también éramos jóvenes entonces, ¿no? Se nos acercaban, nos veían con la corbatita aquella que llevábamos como con notas musicales con el piano y tal, mira, Mike Platinas y Javier Usí, venían a pedirnos un autor. Yo en realidad que alucinábamos. Por nombre no os conocía, ¿vale? Pero cuando, en estos últimos años, bueno, entonces cuando diseñaba aquellos personajes míticos de los ordenadores, de los videojuegos que había en la época, y sonaban los mixes tampoco, pero cuando he empezado nuevamente a reengancharme a lo que es el desarrollo de videojuegos, empecé a escuchar a Toni Pérez, y entonces fue cuando empecé a poner nombre y caras a la gente que... Pero nosotros tenemos que daros las gracias a todos vosotros, porque la verdad es que si no hubiera sido por todos vosotros, no hubiéramos hecho nada, ¿no? O sea, al final, si el que crea algo tiene que dar las gracias a su audiencia, ¿no? A su público, porque sin vosotros no somos nada. Pero vamos, ni yo, ni él, ni Joaquín Sabina, ni nadie. Claro, además esto tiene relación con este libro, con cualquiera. El libro es del autor cuando lo concibe, pero una vez se imprime y se empieza a distribuir, el libro ya es vuestro. Claro. Cada persona sacará sus propias conclusiones, verá sus propias historias, hará sus propias cábalas, y cada una de ellas... Y se acordará, ay, mira, yo en aquella época estaba aquí, iba allá, iba a aquella sala, o escuchaba esta música. Al final haces una introspección, ¿no? y te transportas a aquel momento, ¿no? Que siempre es bonito revivir. La última, venga, la última. Y solamente está acabando. ¿Por qué crees que el género ha quedado tan mal tratado por la industria, o sea, por la opinión pública, por los medios de educación? A pesar de haber vendido tanto y tener tanta difusión, ha quedado como nada. Pues mira, hay muchas posibles respuestas, pero Toni Pérez lo explica muy bien en el libro. Hubo un momento en que las listas de ventas se quejaron porque veían que Phil Collins o Madonna en un momento o grandes artistas quedaban por debajo de un puñetero Max Mix, y eso quedaba muy mal. Entonces pasó luego con Operación Triunfo, que por cierto hay un capítulo también dedicado a Operación Triunfo, que es muy interesante, cómo se mercadeaba con artistas y tal, tanto todo lo vivió. Un capítulo dedicado a Hotel Glam, con Pocholo, Dinio, o sea, vais a alucinar. Contra el síntoma de Toni se encargó de gestionar todo el experto musical de Vale Music con ese tipo de programas. Y entonces él básicamente cuenta eso, ¿no? Cuenta que claro, era incómodo que de repente un Max Mix vendiera más que algo que se supone que tenía que vender más, y con toda la presión que venía de discográficas extranjeras cuando llegaba a España, etcétera, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Por otro, se ha demonizado esta música, se ha ninguneado. Ahora ya no pasa. Ahora la música electrónica es la moda, ¿no? Por ahora, los últimos 10-15 años. Sí. Y el reggaetón. Sí. Pero en aquella época había que denostarla. Y luego, la última cosa que digo es que, ya lo comentaba un poco antes, ¿no? Da la impresión de que está ninguneada ya no por los medios de comunicación generalistas o por la sociedad, sino por parte del segmento o el sector de la música electrónica, digamos, menos convencional o menos comercial. O sea, sacar una biografía de Laurent Garnier o de Aphex Twin, o hablar de la ruta de Bacalao desde su versión más purista,
es guay, y yo lo comparto. Yo me he comprado esos libros, los he leído, los he devorado, pero hacer, parece, hasta ahora, porque me parece inexplicable y paranormal que no haya un libro contando esta historia todavía, ¿no? Contar la vertiente más comercial es como... eso es como... eso es para guays, eso no merece la pena, eso es como... me da la impresión de que hay un poco de postureo aquí también. Mucho. Postureo. Entonces, a mí me da igual lo que digan, quiero decir, yo considero que es una historia muy guay, bueno, o una parte de la historia, no está toda la historia, pues es imposible, ¿no? Y consideraba que había que contarla. Entonces, me da igual lo que digan los medios o lo que digan los DJs puristas. Hombre, yo te voy a dar un dato, que a mí me parece inexplicable cómo la Sociedad General de Autores y Editores de España, la SGAE, no haya hecho nada con la de discos megamixes y mixes que se han vendido. Discos de oro, discos de platino, discos de todo. Es que vendíamos más que Julio Iglesias, es que los que más vendíamos, nosotros vendíamos más todavía. Es que era increíble. Era increíble, pues que la SGAE no haya tenido ni un detalle, ¿sabes? Con Mike, con Tony, con José María, conmigo mismo, ¿no? Con Raúl, con Gauss. Jamás, al contrario, nos tenían ninguneados, nos han ninguneado toda la vida, ¿sabes? Porque vendía. Y porque eclipsaba. A ver, aquí hay muchos intereses, claro, hay pasta de intereses. Claro que aquí se cuenta, antes comentábamos anécdotas, Tonio cuenta que había cierto personaje, digamos, que veía como que había un famoso locutor y veía como una serie de personas alrededor dándole sobres. Sí. Con dinero para que pinchara un tema u otro de una discográfica o de otra. Yo tengo esa historia de antes. Sí. Vamos, yo lo he vivido, eso se hacía. Sí. Eso se hacía, claro, los que 80 escuchábamos y los de los programas 90 se hacía, ya no. Pero entonces... Hay tiempo para que Yo quería hacer un apunte de lo que decís de la música, porque yo empecé con una criada, pues eso, desde los 80 escuchando y luego acabé dedicándolo personalmente a la radio, y es el hecho de que a veces tú, al escuchar un megamix, yo soy la primera que me he ido luego a buscar el disco de la canción que aparece para ver cómo lo original. Claro. O sea, es que todo es pero si es que nosotros, derechos de autor, no hemos cobrado. Porque no nos consideraban autores, a pesar de que mucha gente compraba los discos porque estaban hechos por nosotros, las mezclas, más que por la música en sí, ya lo compraban por cómo lo estaban mezcladas las canciones, cómo estaban... y sin embargo la SGAE nunca nos ha considerado autores. Pero los autores se beneficiaban. Por ejemplo, y no tiene nada que ver con vosotros ese sentido, porque había un megamix en el año 84 que fue el breakdance, que se llamaba Let's Break. Yo no conocía a Superfly. Yo no lo conocía. Y descubrí esa canción precisamente por ese megamix. Y cuando luego la he descubierto después, años después, más tarde, digo, ostras, esta era... Y muchas que digo, es que los megamixes se pinchaban en las radios. Hay que acabar, lo siento de verdad, pero es que nos echan. Pero claro, no podemos acabar sin escuchar a el verdadero protagonista de este libro, ¿no? Que ha querido pues dedicaros unas palabras. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Soy Tony Pérez. Me encantaría, como os podéis imaginar, estar presente en la presentación de mi libro y en Madrid encima. Pero bueno, circunstancias relacionadas con mis tareas profesionales pues no me han permitido venir a esta hora. Porque estoy en directo ahora mismo y termino a las 8 de la tarde, y como estoy en Boadilla del Monte, pues la verdad es que me queda un poco lejos para llegar a tiempo. Entonces, bueno, ya os contará David Cuevas cuál es la alternativa donde nos podemos ver esta noche a partir de las 9 en el barrio de La Latina, y bueno, espero veros aquí. Y sobre todo este mensaje es para pediros disculpas, porque no es nada habitual que el protagonista de un libro no esté presente. En fin, disculpas y un abrazo y besos a todos. Bueno, pues ahí teníamos a... La voz. Lo hemos escuchado bien, ¿no? No va a parar. Pues nada, daros
que en esas cosas son implacables. Sí, O sea, sí, yo no, conozco no, a está Tony claro. y Tony le hubiera encantado porque es una persona muy cercana. Yo le conocí primero en Madrid, le daba paso yo además, o sea, estaba en Barcelona, estaba en Madrid y cuando volví aquí se fue lo primero que hice fue exactamente lo mismo que hacía. Y yo no lo conocía y un día en el Christmas que hicieron, que el año que yo entré, estaba él pinchando y me subí a bailar con él y dije, por fin te conozco, dije, ¿quién eres? Digo, pues soy la persona que te ha dado paso durante unos cuantos años y ahora es cuando te pasa tu programa. Encantador, sé que vamos a ver a Qatar porque además es una persona muy cercana, es una persona Si hubiera podido hubiera estado seguro. a mí de verdad, os puedo asegurar que ha hecho lo posible, pero me llama cuando muchísimo no la se puede. atención su humildad. De hecho, bueno, el hecho de no poder Te puedo contar una anécdota que no sé si la has puesto en el libro, pero nos la ha contado a nosotros. muy rápido porque tenemos que... Cuando empezó en el programa actual, pues hacía mucho tiempo que así un programa de ese tipo, de ese formato lo había hecho y claro, se vio bloqueado. Dije, joder, de un montón de años, pues claro, esto es algo distinto y hubo un momento que dije, joder, no puedo, no voy a ser capaz de llegar al nivel de lo que se espera de mí. Y ahí sí que dijo que el equipo, la gente que trabajamos, bueno, yo personalmente estoy en otro turno distinto al suyo, pero compañeros míos, no tío, tú puedes y nosotros te vamos a ayudar. Y ahí está hoy en día trabajando, por eso se toma muy en serio el trabajo y también pues, tiene guardar siempre ese nivel que se exige muchas equipos. Es un gran tipo, es muy buena. Vamos a tener la oportunidad de charlar con él, de tomarnos una con él, de que nos invite a una cervecita. La super cervecería, ¿no? Super cervecería. Sí, en el barrio de la Latina. Va a ser en la super cervecería, ¿a quién le importa? Está en la Latina, en la plaza de los Caros, número 3. España. A partir de las 9, o sea, dentro de 40 minutos ya, bueno, ahora tiene que estar ya de camino para allá, ¿no? Entonces, bueno, os invito a que vayáis para allá, ya entrada libre, obviamente, para que vayáis para allá y estemos echando un rato, ya hablamos de lo que queráis, si queréis, expandimos el turno de adquirir preguntas. el libro, porque hemos venido a hablar del libro. Bueno, pues está bien, no, en serio, podéis comprarlo aquí si queréis en la FNAC y me imagino que de hecho, es el único sitio donde se puede comprar físicamente ahora mismo. Por eso decir que en breve estará en todas las FNAC y también en plataformas, ¿no? Para poder... Sí, en las próximas... A ver, ha habido un retraso con imprenta, tenía que haber salido hace un par de semanas, pero finalmente... de hecho, en Amazon, que ya está el enlace, aunque no está todavía disponible, pone que la fecha de venta es el 14 de diciembre, o sea que eso ya ha puesto hoy como oficial. Con lo cual, a partir de hoy y mañana ya estarán todas las plataformas disponibles y lo podéis ir pillando. Pero físicamente, o sea, la anécdota que puedo contar es que yo he visto el libro por primera vez ahora y Tony aún no lo ha visto físicamente. O sea, lo estoy viendo antes vosotros que el propio Tony, que han llegado hoy a casa, pero claro, hoy está viajando a Madrid para ver el libro. Entonces, claro, la verdad es que la portada es una pasada. La portada es un homenaje a los discos del Max Mix. Pues mira, lo ha hecho, te lo voy a decir, porque es un compañero de Apple Kit y aquí aparece acreditado. Manuel Iniesta. ¿Has hablado con Xavi Aymar para el libro? ¿No has hablado con Xavi Aymar? Que fue el que hizo las portadas del Max Mix 1, los Max Mix 2, la tipología, la tipografía, con marca, las letras las creó él. Hablé con los Mascarón, hicieron varias y luego hablé con... Que ahora nos liamos. ¿Sabéis la diferencia entre el diablo y Dios? Que al diablo le gustan las mujeres muy malas y a Dios muy buenas. ¿Las firmas aún aquí o...? Sí, sí.